¿Qué tal, amigos? Sean cordialmente bienvenidos a su programa Perspectiva Derecho a Empresa, el programa de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Semana a semana buscando darles un programa de alto contenido jurídico con los temas más relevantes que hay hoy por hoy en nuestro México querido. Y el día de hoy tenemos de verdad un programa, un gran programa, un programazo, un programa muy actual que habla de las necesidades, de las realidades sociales y de las necesidades jurídicas que están implementando nuestras autoridades para poder auxiliar a nuestra sociedad. Vamos a hablar ahora del programa piloto del IMSS para afiliación de trabajadores domésticos, un programa muy vanguardista, un programa muy actual, y tenemos un cartelazo, tenemos tres grandes participantes el día de hoy. Quisiera comenzar presentándoles a ustedes. A mi lado izquierdo tengo el placer y el gusto de presentarles al maestro Adalberto Méndez López. Adalberto es un gran amigo y él es el director de vinculación institucional y evaluaciones de delegaciones del Instituto Mexicano de Seguridad Social. Adalberto es licenciado en Derecho por la Universidad La Salle, cuenta con estudios de posgrado en la Universidad de Istanbul Blue University, en Turquía, espero haberlo pronunciado bien, mi querido Adalberto. Es maestro de estudios legales internacionales con especialidad en Derecho Internacional de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad por la prestigiada American University, Washington College of Law en Washington, D.C. Él ha estado en diversos foros, tanto académicos como profesionales, y actualmente, insisto, está en el Instituto Mexicano de Seguro Social, trabajando como director de vinculación institucional y evaluación de delegaciones. Mi querido Alberto, bienvenido a tu programa. Gracias, Juan, qué amable. Un placer tenerte por acá. Y bueno, a mi derecha inmediata tengo el placer, el gusto de presentarles a ustedes al licenciado Sebastián Patiño. Sebastián es un abogado especialista en seguridad social, ahora sí que de toda la vida. Él es socio de una muy prestigiada firma de más de 35 años que se llama Consultores y Abogados en Seguridad Social, SC. Él ha tenido múltiples experiencias en el ramo, pero aparte, él es el coordinador del Comité de Derecho de Seguridad Social de nuestro querido colegio, nuestra querida NADE. Mi querido Sebastián, bienvenido. Pepe, gracias por invitarme. Un placer tenerte por acá. Muchas gracias. Y bueno, también tenemos el privilegio de presentarles a la Zarisa del Pastel. Tenemos el gusto de presentarles a Verónica López. Verónica López Madrigal, ella es asociada de... bueno, ella primero me gustaría decir, es asociada de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, donde es vicecoordinadora. Ella es asociada de la prestigiada firma de Littler y Mendelssohn. Ella es egresada de la Universidad Iberoamericana con honores, de la Universidad Panamericana, perdóname, con honores, y ella, bueno, pues ella tiene una amplia experiencia en seguridad social, en derecho laboral. Vero, bienvenida. Muchísimas bienvenida gracias a tu programa. Bueno, pues como les decíamos, el programa que estamos ahorita presentando es un programa muy actual, yo diría demasiado actual, y me gustaría empezar, si me permiten, ir decantando, como siempre digo en el programa, de menos a más, empezando un poquito a hablar de cuáles son ahora sí que los antecedentes de este nuevo programa, qué es lo que se está haciendo. Y me gustaría empezar por lo básico. Mi querido Sebastián, ¿puedes explicarle, por favor, a la audiencia qué se entiende por un trabajador doméstico? Gracias, Pepe. Gracias por la invitación nuevamente. Un placer. Un gusto compartir el programa con Nadal y con Vero. La Ley Federal del Trabajo define al trabajador doméstico como aquel que presta servicios de aseo, de asistencia, de apoyo, inherentes a un hogar de una familia o una persona, dice la Ley Federal del Trabajo. Ahora, cuando esto lo aterrizamos a la forma en la que socialmente se ha desenvuelto en México por décadas, porque trabajadores domésticos existen prácticamente en todos los hogares de México,
Pues podemos contar a las personas que apoyan con el aseo, que tradicionalmente se denominan socialmente las muchachas. Las personas que apoyan para temas de cocina, que van únicamente exprofeso a cocinar 1 o 2 días a la semana. También los jardineros que están de planta en algunas casas o que tienen funciones asignadas para estar algunos días determinados de la semana en casas. Las cuidadoras de niños, las famosas nanas, que se les conoce también. Los cuidadores de adultos mayores o de enfermos que a veces están participando en las casas de estas familias durante jornadas de largo tiempo. Los choferes también. O los guardias de seguridad que en ocasiones están no en edificios y de residenciales o de oficinas, porque la ley los clasifica en otra categoría, pero sí los que están a lo mejor en las casas, que son guardias de casas, que están toda una jornada completa laboral, podrían considerarse trabajadores domésticos. El término la verdad es que muy amplio y pues iremos viendo el scope del programa piloto del IMSS hacia qué trabajadores se irá dirigiendo, pero pues genéricamente todos estos trabajadores que prestan un servicio de apoyo, de aseo, de asistencia a una casa. De acuerdo, entonces están bajo un régimen especial dentro de nuestra Ley Federal de Trabajo, Adalberto. Pero esto imagino que tiene, independientemente de esta connotación, también tiene una connotación internacional. Imagino que no nada más una connotación ahora, inclusive con los derechos humanos, con la aplicación de los tratados internacionales de los derechos humanos, que se amplió, mutó nuestra legislación a ser mucho más internacional. Esto también tiene compromisos internacionales relacionados con los trabajadores domésticos. Totalmente, José Juan. Efectivamente, retomando lo que mencionaba Sebastián, el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, de hecho, fue el primer instrumento de carácter internacional que otorga una definición sobre trabajo doméstico y trabajador doméstico, ¿no? Entonces, nos da estas dos definiciones, pero también hace un excluyente en el tercer párrafo del artículo primero, que menciona que no se considera trabajador doméstico toda aquella persona que haga el trabajo doméstico de manera ocasional o esporádica. Es decir, nos da un requisito importantísimo, que tiene que haber una continuidad en el desarrollo de esta actividad. Convenio 189 pues, fue el parteaguas a nivel internacional para el reconocimiento del derecho humano a la seguridad social de este grupo, de este sector de empleados, ¿no? Que son los trabajadores domésticos propiamente. Y hay experiencias internacionales bastante interesantes. España hoy por hoy lleva el 70% de sus trabajadores domésticos afiliados al Seguro Social. Uruguay y Costa Rica, a través de la Caja Costarricense y el Banco para la Previsión Social de Uruguay, han sido los países en América Latina que han liderado este movimiento de incorporación obligatoria, y ese es el gran tema, la incorporación obligatoria y afiliación obligatoria de los trabajadores del hogar al sistema de seguridad social, ¿no? Claro, cuando pones en comparación Uruguay y Costa Rica, que llevan un avance tremendo, con México, pues primeramente tenemos un gran reto y eso es el nivel poblacional. En México tenemos alrededor de 2.4 millones de trabajadores domésticos en México, del cual esos 2.4 millones, alrededor del 95% son mujeres. Entonces ya tienes una variante que no existe, por ejemplo, en Uruguay y en Costa Rica. Entonces el convenio 189, que es un convenio que está todavía pendiente de que se logre esta ratificación, ¿no? Ya está a nada de ratificarse. Cancillería ya dio la orden, Secretaría del Trabajo y Previsión Social ya acaba de enviar lo que es la ratificación, y el Instituto Mexicano de Seguro Social también ya envió el bobo liso y llano de la ratificación del convenio 189. Entonces no solamente es el programa piloto, es que también el Estado mexicano está cumpliendo con una deuda histórica con este sector poblacional, que era la ratificación de este convenio 189. Esperemos que en breve ya salga el decreto promulgatorio por parte del Senado, una vez que lo haya ratificado adecuadamente. De acuerdo. Entonces, digamos, el antecedente es un antecedente internacional. Totalmente. Y está ahorita, en vez de ratificarse. Pero independientemente de eso también en derecho interno, Sebastián, tuvo una consecuencia, tuvo un antecedente también muy importante. Es decir, este programa piloto al que estamos abordando durante este programa tiene un antecedente también interno, en derecho interno, derivado de un amparo que resolvió la segunda sala. ¿Puedes abordar un poquito este tema? Claro que sí, Pepe. Fue un amparo que resolvió la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ponencia del ministro Alberto Pérez Dayán. El amparo en realidad tuvo un origen de carácter laboral. Una trabajadora doméstica que estuvo un largo periodo trabajando con una familia, al final demanda a esta familia, y una de las consecuencias de la sentencia, que no es condenatoria, ayer lo platicábamos con Adalberto, no condena al instituto,
pero sí la sentencia ordena la implementación de un programa piloto al Instituto Mexicano del Seguro Social. Obliga de la resolución. ¿Por qué? Porque considera la sentencia que se da un trato discriminatorio a los trabajadores. ¿Cómo está regulado en la ley del Seguro Social? El artículo 12 establece quiénes son los sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio. 3 fracciones. La primera, los trabajadores que están sujetos a una relación de suprasubordinación en términos de la Ley Federal del Trabajo. El segundo, los socios de sociedades cooperativas, por obvias razones. Y el tercero, aquellas personas que, mediante decreto del Ejecutivo Federal, deberán de incorporarse a este régimen obligatorio. Así como se definen expresamente quiénes sí son sujetos de este gran paraguas de protección de seguridad social que proporciona el IMSS, también el siguiente artículo, el 14, señala a quiénes se excluyen, y la fracción segunda excluye expresamente a los trabajadores domésticos. La resolución de la Corte estimó inconstitucional esta exclusión por no considerarlos como sujetos obligatorios de este régimen de seguridad social. Actualmente existe en el IMSS una modalidad conocida como 34, que es la que permite que de manera voluntaria se afilien a los trabajadores. Sin embargo, pues hay un trato diferenciado frente a los trabajadores del régimen obligatorio. Ni hablar, y bueno, derivado de esto es que surge este programa piloto. Antes de entrar un poquito a lo que es la definición del programa piloto, cómo funciona esto, me gustaría un poquito también en esa idea, Vero, que nos hablaras un poquito de también los antecedentes de este programa piloto, lo que en tu concepto se dio, cómo se fue gestando, en lo que ahorita lo explicas, si me permites, Alberto, un poquito los antecedentes de este programa piloto. Claro, yo considero que este tema, todo esto que estamos viendo alrededor del programa piloto es un avance enorme. Es un paso agigantado que se está dando precisamente reconociendo ya la inconstitucionalidad y la discriminación que las empleadas domésticas no estén afiliadas al régimen obligatorio. Si tomamos estos antecedentes específicos del amparo, vemos que es una empleada que trabajó por más de 30 años, llega a los 80 años de edad y resulta ser que no tiene prácticamente ningún tipo de aseguramiento, ningún tipo de garantía de pensión, ningún tipo de asistencia médica. Entonces, cuando vemos estos antecedentes, yo creo que incluso nos parece necesario ya entrar y abordar estos temas y ver por qué antes era voluntario. No quiero decir que con esto el legislador en el momento de la creación de la ley de seguridad social haya sido con este objetivo que ahora se declara discriminatorio. Yo creo que nada más era la realidad y sigue siendo una realidad distinta que no se puede equiparar a ningún otro tipo de relación laboral, digamos, típica. Entonces, con estos creo que es muy bueno que sí se está abordando y se está quitando este tinte discriminatorio. Lo que sí hay que tener mucho cuidado, en mi opinión, es la manera en la que se está manejando la información, porque en este foro y tanto el programa piloto del Seguro Social sí reconocen, con las definiciones que nos dio Sebastián, como trabajadores, pero pareciera que socialmente se está enfocando exclusivamente a las mujeres. Sí es verdad que la mayoría y esta fuerza, sí, el 95% mujeres, de esos 2.4 millones, 9 de cada 10 son mujeres, pero no hay que desvincularlo por completo de los que también son hombres. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el mensaje que se da para que el trabajador no se va a sentir igual de incluido cuando se está promoviendo, digamos, a nivel social, no tanto institucional, las trabajadoras, las empleadas, y tampoco va a ser la misma obligatoriedad ni la misma presión, por ponerlo de una forma, que va a sentir el patrón obligado de cumplir esto si le empezamos a dar ese tinte exclusivo para las mujeres. Sí es verdad que son la fuerza, pero bueno, nosotros tenemos igual el conocimiento de que es trabajadores, ni la Ley Federal del Trabajo, ni la definición del convenio nos distingue entre hombre o mujer, pero bueno, hay que hacer especial hincapié para precisamente no perdernos en este camino y que sea generalizado el mensaje. Y en la resolución yo te diría, Vero, Sebastián, finalmente, ¿qué se condenó? ¿Qué se condenó esta resolución? 2 temas. El Instituto Mexicano del Seguro Social tendría que lanzar este programa piloto para que eventualmente se suprima esta discriminación, esta exclusión, y que se gestione en un segundo momento la reforma legal necesaria para que se elimine la afiliación voluntaria de los trabajadores domésticos. Porque mientras conviva este programa doméstico con la legislación actual, pues la ley te dice que es voluntario y el programa también es voluntario, pero está enfocado a que migremos una obligatoriedad de afiliación y de protección de seguridad social de estos trabajadores. Bueno, vamos a entrar ahora, si les parece, ya se acabó el primer bloque. Vamos a entrar ahora al segundo bloque y me gustaría ya que entráramos al todo lo que empezamos a hablar del programa piloto. Me gustaría empezar contigo, Alberto, pero no le cambie, estamos en perspectiva. Derecho de empresa.
Continuamos en Perspectiva, el programa de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, y quisiera aprovechar este comienzo del segundo bloque para presentarles el libro de Adalberto Méndez, que nos hace el honor de acompañar, que se los voy a presentar aquí. Se llama El Ombudsman Corporativo. Adalberto, dentro de sus actividades, ahí está, miren, perfectamente, en sus actividades también profesionales y docentes, está también la parte académica, y él ha escrito de una manera muy oportuna respecto a esta figura dentro de lo que es los derechos humanos y las empresas. Alberto, si quieres comentar un minutito de tu libro. Pues muchas gracias, José Juan. Realmente te agradezco el espacio. El libro es una conjunción de distintas reflexiones. Es un libro realmente que no es tanto para abogados, es más para empresarios. Sobre reflexiones en temas coyunturales de empresa y derechos humanos. La idea es dar una idea clara de los retos que existen en materia empresarial en este nuevo contexto de los derechos humanos como responsabilidades inherentes al sector de empresa. La idea es introducir a cualquier estudioso del derecho o estudioso de la empresa estos temas de manera muy ligera a través de breves reflexiones. Bueno, muy interesante y muy oportuno ahorita en una época donde los derechos humanos juegan un rol importantísimo, donde es la nueva realidad jurídica y donde tenemos que estar muy enterados. Muchas gracias. Muchas gracias, mío, me por imagino. favor. Muchas gracias, ya tengo libro. Muchas gracias. Bueno, continuamos con nuestro programa, en nuestro programa piloto del IMSS para afiliación de trabajadores. Y me gustaría, si me permites, regresar contigo, Adalberto, Claro. para platicar un poquito, ahora sí, el programa. ¿Qué es lo que está haciendo el IMSS? Me parece que es un programa muy importante. Qué bueno que se les está haciendo justicia a los trabajadores domésticos. Qué bueno que el IMSS está tomando cartas en el asunto. Y me gustaría, por favor, que nos platicaras un poquito del programa. Con mucho gusto, José Juan. Mira, quisiera hacer un poquito de historia. Cuando sale la sentencia del amparo directo 9/2018, y como bien lo decía Sebastián, la sentencia técnicamente no condena al instituto, porque el instituto no tenía ahí un interés, pero al momento de considerar inconstitucional justamente lo que mencionaba Sebastián, obliga al instituto a diseñar un programa piloto dentro de los primeros 6 meses, primer semestre de 2019, ¿no? Con el objetivo de que en esos 6 meses el instituto diseñe y lance un programa piloto que pueda darnos un poco, ¿no? Digamos que norte hacia dónde o cómo tendría que hacerse esta afiliación obligatoria. Es el primer parteaguas, ya no es opcional, tiene que ser un régimen obligatorio. Y este programa piloto, ¿qué busca? Pues bueno, valga la redundancia, pilotear, evaluar si funciona o no, y entonces irle haciendo los ajustes pertinentes a este programa, de tal manera que se tenga este programa operando. Luego pone un segundo plazo, y es que dice que dentro de los 18 meses, ¿no?, contados a partir de la sentencia, el instituto tendrá que buscar el vehículo para proponer una iniciativa de ley con el objetivo de hacer este régimen obligatorio. Entonces, realmente la sentencia va escalonando, ¿no?, este tipo de responsabilidades. No solamente el instituto produce y pilotea un programa para analizar cómo está, sino que además obliga a presentar la iniciativa de ley, y esto garantizaría, ¿no?, que esté aplicable. Y pone una tercera temporalidad. Dice que dentro de los siguientes 3 años, el objetivo de IMSS es que logre, ¿no?, la cobertura de este sector a través de este programa obligatorio. Es decir, el piloto es la entrada al régimen obligatorio de afiliación de los autos. Tomando esta temporalidad, pues tiene máximos y mínimos. ¿A qué me refiero? Tomando en cuenta la naturaleza de los trabajadores domésticos, hay algunos que son de planta o son algunos que tienen multipatrones, es decir, tienen distintas fuentes de ingreso derivado de la misma actividad patrón, ¿no? Y que hagan este trabajo Contigo, 3 días acá, etcétera, ¿no? Efectivamente, ¿no? Pues bueno, se plantea, ¿no?, un máximo y mínimo, por ejemplo, de rango de cotización, ¿no? En el caso, por ejemplo, del mínimo, ¿no?, sería 2.5 hasta 5.90 UMAS, ¿no? Pero se amplía a aquellos que están de planta, ¿no? Entonces, y claro, es bastante interesante que esto es prepago, es decir, se paga, ¿no? Se paga, digamos, durante los primeros 20 días. Esta anticipada. Tú tienes que pagar entre los primeros 20 días, como comentaba Adalberto, cuando en el régimen obligatorio pues, pagas a posteriori. Tú el día 17 del mes posterior estás pagando las cuotas de los trabajadores que elaboraron el mes inmediato anterior. Creo que, como lo comentaba Vero, el marco jurídico que existe atrás de la afiliación de un trabajador, que en este caso es un contrato laboral, pues también debería de aplicar en el caso de las domésticas. Ya veremos cómo se irá implementando. Para esto en gran parte será el piloto.
Un tema que yo también noto de diferencia es el tema del ausentismo, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando un trabajador afiliado al régimen obligatorio no asiste a trabajar, por ejemplo, por una enfermedad general que tiene o un riesgo de trabajo que le produce una incapacidad, deja de asistir ciertos días, en lo que el IMSS mientras los cuales el IMSS le estará expidiendo un certificado de incapacidad? El trabajador, el patrón, como el Seguro Social es un seguro, el trabajador no pagará sueldo, no pagará cuotas por ese trabajador que no está asistiendo, y el trabajador obtiene un pago de un subsidio, que es un sustituto de un salario no devengado. Es decir, el patrón no paga salario y el trabajador no se queda sin sueldo. ¿Por qué? Porque el IMSS se lo pagará. En el caso de las domésticas, frente a un caso de ausentismo, pues las cuotas ya fueron pagadas anticipadamente, al menos en este primer programa piloto. Yo creo que se irán decantando con el tiempo este tipo de cosas, este tipo de situaciones que vayan saliendo en el programa piloto, de suerte que cuando sea obligatorio, pues se busque el efecto que pretendía la sentencia, que era equiparar a los trabajadores que están inscritos en el régimen obligatorio y que no haya un trato discriminatorio. Adalberto, ya hablamos un poquito de los antecedentes, estamos hablando en qué consiste los beneficios del programa. Estamos hablando de la información que se necesita dar para efecto de iniciar este programa piloto. Pero yo te preguntaría, ¿cómo funciona el programa piloto? Es decir, ¿qué tiene que hacer una ama de casa? ¿Qué tiene que hacer una persona que tiene trabajadores domésticos a su resguardo para poder cumplir o para poder acceder a este programa piloto? Realmente es muy sencillo. Sebastián, de hecho, lo mencionó. Es ir y afiliar, ¿no?, directamente al instituto, no darse alta como patrón y luego afiliar, ¿no?, a la trabajadora doméstica en ese sentido. Ahora, aquí hay un tema que quiero precisar, sobre todo por lo que me comentaba Vero, ¿no? El tema de la formalización de la relación laboral es parte también de este programa piloto, ¿no? Esto nos va a dar elementos justamente para poder pilotear los efectos de la formalización de la relación laboral, la cual de entrada no es un tema, digamos que opcional, es un tema obligatorio. El artículo 7º del convenio 189 lo prevé. Y de hecho prevé las características mínimas indispensables de lo que tiene o debe tener esa relación laboral o esa formalización de la relación laboral. Yo te diría, la pregunta sobre el programa piloto es, ¿qué esperamos del programa piloto? Uno, que nos dé la información suficiente, porque, ojo, este programa piloto tiene que evaluarse. Y sobre esa evaluación tenemos que irlo ajustando de acuerdo a lo que nos vaya dando. Esa es la intención de que fuera piloto, ¿no? Que nos diera un resultado preliminar de cómo está funcionando, qué tenemos que mejorar o qué no está funcionando, para entonces cambiarlo de una manera que realmente garantice ese derecho pleno y efectivo a la seguridad social. Pero más allá, yo también creo que es importante platicar, además de la evaluación, que es importante, de lo que sigue. Y es, por ejemplo, muchas de las preguntas que todavía no se han resuelto y se tendrán que resolver es, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con las inspecciones? ¿No? O sea, ¿el IMSS va a ir a fiscalizarte? Pues la verdad es que no, realmente esto ya cae en otra cancha, ¿no? Y esa inspección pues tendría entonces que hablar ya la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que sería incluso muy bueno luego discutir con la dependencia, ¿no?, cómo es que están llevando este tema de la inspección, ¿no? Creo que eso es parte de lo que también se está un poco platicando. El proceso de creación de la norma, ¿no? Ese proceso va a tener que ser necesariamente consultado, ¿no? Y entonces esa consulta, ¿no?, que tendría que ser en su momento, tendría que llevar en su momento el Poder Legislativo, ¿no?, es un tema que también tendría que tener a todos atentos, porque es el segundo paso. Digamos, el programa piloto arranca y es también un trabajo de exploración para saber cómo va a funcionar, qué necesitamos cambiar y qué tenemos que adecuar para que realmente cumpla los estándares internacionales. Pero el segundo paso, que no es menos importante, es regular este programa obligatorio. Ya no sería piloto, piloto va a ser temporal, esa temporalidad que da el pilotaje tendría que pasar a ser algo de carácter obligatorio en la norma sustantiva. Y creo que ese es el siguiente paso que tendríamos que estar también viendo de manera, conjunta, ¿no? ¿Cómo se crea y en qué términos va a venir esa reforma a la ley? Y esa es la siguiente pregunta, Sebastián. ¿Será necesaria una reforma? Yo creo que sí, la verdad es que sí. Insisto, el artículo 14 de la Ley del Seguro Social, la Ley del Seguro Social, la fracción segunda, establece como voluntario el aseguramiento de la doméstica. Entonces, si bien tienes ya una sentencia de la Corte, tienes el antecedente de la OIT, tienes el programa piloto que ya se lanzó y que estará transcurriendo durante algunos meses,
Eventualmente, para que adquiera esta vinculación de obligatoriedad, se necesitará reformar la ley del Seguro Social en ese sentido. Si bien el Ejecutivo Federal puede, en términos del artículo 13, fracción tercera, emitir un decreto mediante el cual abrace a toda esa población de trabajadores domésticos para incorporarlos al régimen obligatorio del Seguro Social, sí es importante hacer la reforma para que no exista la obligación por un lado, pero deja en el otro brazo en un ámbito voluntaria esta afiliación. Se tendrán que hacer las modificaciones necesarias, seguro, a la ley del Seguro Social para que sea obligatorio y no haya ningún tema legal en un tropiezo aquí. Qué bueno, y se van haciendo las cosas poco a poco, así Claro. tienen que ser. Pero, ¿tú crees que con este nuevo programa, con esta reivindicación de los derechos de los trabajadores domésticos, las empresas domésticas de alguna manera crees que se está acabando la discriminación en ese sector? ¿Crees que se está batiendo ese flagelo de la discriminación en el sector? Yo creo que es un gran paso y definitivamente, dependiendo de cómo lo manejemos, podemos lograr ese objetivo al 100%. Hacer esto, y como bien mencionan, es un paquetazo que se aventó el IMSS, no cualquiera lo hubiera hecho, no es tampoco, digamos, una época en donde tengamos la abundancia como para estar otorgando cosas, sino que más bien esto es algo que se tiene que pensar, que se tiene que ejecutar de manera correcta, y creo que definitivamente las está incluyendo de una manera en que nunca antes se había visto. O sea, insisto, ¿cuántos años con la ley del Seguro Social, con este régimen, con una realidad que, si bien derivada de cierto fenómeno cinematográfico, se expone nuevamente? Pues el realmente estar tomando riendas de este asunto, yo creo que es una puerta enorme que se abre con muchísimas posibilidades. Efectivamente, todavía hay muchas dudas que están al aire. Para eso está el programa piloto, para eso está la disposición tanto de las autoridades y la que debería ser por parte de la población, entiéndase patrones y trabajadores, para hacer que todo esto funcione. Pero insisto, es un tema de comunicación, de cómo lo manejemos, porque también hay un tema que tenemos que tratar con esto. La realidad de los empleados domésticos es que por el salario, el tipo de salario que reciben, se entiende que viven al día. Entonces, ¿cómo voy a manejar yo, por ejemplo, con mi trabajador en específico, el que ahora voy a tener que yo cotizar y retener esa parte para el Seguro Social? ¿Qué voy a hacer? ¿Ahora va a recibir menos debido a Buen esta punto. retención que le voy Buen a hacer? punto. ¿O bien voy a aumentar para que no se resienta esto? ¿Por qué? Porque no podemos provocar el no, ¿sabes qué? Mejor entonces, por la necesidad que tengo, págamelo así, no me afilies al Seguro Social. Ya veré yo cómo me las arreglo cuando tenga una necesidad médica, pero no lo haga. Entonces, ahí, insisto, vamos a tener que hacer muy buena labor de comunicación, muy buena capacitación, y que los patrones entiendan sobre todo esta parte muy delicada que es ya el sueldo en concreto, cómo se va a ver afectado, si es que se llega a ¿Quién ver va a pagar? afectado. Exacto. Finalmente, ¿quién Y va si a ser están la- dispuestos digamos, en contrapeso a recibir todos estos beneficios que tiene el IMSS, empezando por la salud médica y por el tema de una pensión futura, pues es, digamos, realmente algo benéfico, y así ha venido funcionando todo el sistema para todos los asegurados. Pero vamos a ver cómo lo manejamos, ¿no? Realmente vamos a ver si tenemos que quitarle o aumentarle para que no se resienta, y eso es un tema que también hay que capacitar a los patrones cómo se va a manejar. Y estamos llegando al último bloque, y me gustaría que vayamos pensando en reflexiones sobre todo y en tips que podamos darles a nuestros televidentes de cómo implementar este programa. Desear mucho éxito, desde luego, al programa. Creo que es un programa que tiene una función social que me parece nunca debemos de perder de vista, y qué bueno que se esté tocando el tema. Pero lo veremos en el tercer bloque, así que no le cambie, estamos en Perspectiva, Derecho a Empresa. Continuamos en su programa Perspectiva, Derecho a Empresa, el programa de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, la NADE. Bueno, pues estamos hablando de este tema tan interesante del programa piloto para los trabajadores domésticos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y me gustaría, Sebastián, hablar un poquito de la parte financiera. Es decir, ya hablamos de todas las ventajas sociales, ya hablamos un poquito de los beneficios médicos que hay, de la afiliación, etcétera, pero financieramente, ¿esto va a ser viable? Es todo un reto, en realidad es todo un reto para el instituto, como siempre ha sido el reto, prestar el servicio médico, reconocer y otorgar las prestaciones económicas, las pensiones, los subsidios y las prestaciones sociales.
una gran población, más de la mitad de la población nacional, es derechohabiente el Instituto Mexicano del Seguro Social. No se puede entender a México sin una institución como el IMSS, que tiene un gran reto en temas médicos y de prestaciones económicas, ¿no? Hay una población muy importante que usa servicios médicos y el IMSS tendrá que ir aumentando la capacidad de camas, de infraestructura hospitalaria, de infraestructura económica en materia de pensiones, para que puedan verse realmente beneficiadas estas trabajadoras domésticas. Y esto fue tomado en consideración a la hora de hacer el programa piloto. El programa piloto fue diseñado internamente del IMSS por la Dirección de Incorporación y Recaudación, que es esta dirección normativa que tiene a su cargo la afiliación de los patrones, de los trabajadores y el cobro de las cuotas. Y el punto cuarto del acuerdo que el Consejo Técnico aprobó a finales de enero para jurídicamente hacer viable el programa piloto, establece que esta Dirección de Incorporación y Recaudación tendrá que vigilar periódicamente la viabilidad financiera del programa piloto. Es importante, eso es una realidad, que la percepción que obtienen los trabajadores domésticos pues es un rango inferior al punto de equilibrio de los trabajadores por los cuales el IMSS cobra cuotas y por los cuales otorga los servicios. O sea que sí es importante poner un ojo en este sentido de cara al cumplimiento, desde luego. Correcto, sí hay que tener delicadeza en el tema. Pero también algo que me llama la atención, Vero, es la confianza. Yo te diría, tanto los sectores, patrón, trabajador, empresario, gobierno, ¿van a tener confianza en este sistema, en este programa? ¿Habrá esa madurez, digamos, necesaria para poder tener un programa social del primer mundo? Pues yo creo que esto implica un reto a nivel cultural, en donde prácticamente tenemos que romper estereotipos, tenemos que romper ciertos estigmas que se tienen respecto de que no afiliarse al IMSS a veces resulta benéfico, ¿no? Hay que entrar a una parte preventiva también, volteando hacia el futuro, por lo que implica una pensión, un retiro, y a la parte actual. Esto se tiene que enfatizar para generar una confianza en cualquiera de los dos, sea patrón o sea trabajador, de los beneficios, de las bondades que esto ofrece a la población. No se está planteando nada más, digamos, sin fundamento y sin cara a un beneficio a la población, y eso lo tenemos que transmitir y hacer entender definitivamente que es algo bueno que se está otorgando y hay que aprovecharlo. O sea, realmente esto no representa ningún perjuicio desde el punto de vista del trabajador. Al contrario, yo no entiendo qué perjuicio podría sufrir un trabajador al decirle te estoy poniendo prácticamente salud, te estoy poniendo una futura pensión para en el momento en el que te quieras retirar, te estoy dando asistencia médica, ya sea en especie o en dinero. Realmente hay que manejarlo bien. Yo creo que sí se puede generar muchísima confianza. Creo que una de las principales claves para generar esto es que se tenga la información, tengamos acceso a esa información y que esa información sea lo más clara y lo más sencilla posible para que no empiece a generar desconfianza respecto a la complejidad de ciertas cosas que nosotros vemos ya como tal vez como abogados o como desde este lado, simplemente plantearlo a la población lo más sencillo y lo más benéfico posible, y creo que sí se puede. Es un reto, como menciona Sebastián, enorme. Y de hecho no solamente desde el punto de vista financiero, porque se aumenta esta base, sino también porque recordemos que ya también tenemos la incorporación de los beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo al Futuro, lo cual también nos podría crear otra vez la misma pregunta, decir, entonces, ¿tenemos o no la capacidad? Pero para que todo esto funcione hay que hacerlo de manera correcta, hay que hacerlo si es necesario, a través de los estímulos que sean necesarios para los patrones y para los trabajadores. Digamos, vamos a echarle ahora sí que todas las ganas para que esto salga y se cumpla ese objetivo que viene desde el amparo, decir, hay que dejar la discriminación y la inconstitucional y vamos todos hacia el mismo camino que nos beneficia a todos. Y dentro de esa comunicación, esa información, pues me imagino que lo que tiene que ver con la campaña que el Instituto debe estar haciendo para que la gente entienda debe ser una campaña muy importante. ¿Qué está haciendo para difundir, para fomentar el programa el IMSS ahorita? Gracias, José Juan, por la pregunta, porque parte de lo que se hizo en cuanto se lanzó el programa fue una serie de foros en el centro de la República, en el norte y en el sur, con el objetivo de dar a conocer, de discutir y de tener una retroalimentación constante de qué sí es, de qué no es el programa piloto, hacia dónde va y tener esta conjunción. Derivado de estos foros va a salir una publicación, ¿no?, que se va a llamar Diálogos por el Trabajo Doméstico, con el objetivo de recuperar, ¿no?, en un texto muy sencillo que va a publicar el Instituto, con el objetivo de que tengan este ABC, ¿no?, de qué es el programa piloto y hacer también una memoria histórica de dónde estábamos, dónde nos encontramos y hacia dónde vamos, ¿no? Es importante, y retomar el punto que hice ver,
Vero dice algo que es indispensable. La formalización es necesaria, es reivindicatoria y exige, ¿no?, el cumplimiento de un mandato de carácter convencional, pero existe un riesgo, y eso es que se crea que el hecho de afiliarme voy a perder liquidez, ¿no? Ahí hay un tema que tenemos que ser muy enfáticos, y en eso va encaminada la campaña de comunicación y de difusión de este programa piloto del Instituto Mexicano del Seguro Social, y es al sector de trabajadores domésticos mencionarles los beneficios que es estar afiliado al Seguro Social. Es indispensable que vean que no nada más ellos, sino sus familias se van a ver beneficiados y beneficiadas con este programa, ¿no? Es salud, es centros deportivos recreacionales, es prevención, es servicios funerarios. Lo dice nuestro director general Germán Martínez, es bienestar, ¿no?, de inicio a fin de la vida de la persona. Pero por otra parte, el trabajador es también una conciencia social, y hay algo que se está trabajando con el sector hacendario y se está trabajando con el legislador, y que lo dice la Organización Internacional del Trabajo. También se va a necesitar eventualmente algún carácter o estímulo de carácter fiscal. Eso tendrá que venir, ¿no? Ahorita no está, pero tendrá que venir necesariamente en toda esta temporalidad y dependientes que tenemos, ¿no? Porque también el patrón tiene que entender una cosa, debe ser corresponsable, ¿no? Esto no es no es como, mira, te estoy dando un lujo y es seguro social, es un derecho. Y eso al final del día es parte de la obligación de quien está contratando un servicio. Punto final en ese sentido. Pero también tenemos que ir haciendo una campaña de estímulos, ¿no? Y eso también es una colaboración con el Poder Legislativo y con el sector hacendario en ese sentido. Finalmente concluiría, ¿no?, esta intervención. Este ABC tiene que darse de manera muy sintética, muy concreta. ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿No? Darse de alta como patrón. 1. Ir a afiliarse, ¿no? 2. Obtener la seguridad, el número de seguridad social, y básicamente una vez que se haya hecho el prepago al mes inmediato, se tienen los beneficios que vienen de este seguro, ¿no? Quiero retomar un comentario de Sebastián. No hay que olvidar que el Instituto Mexicano del Seguro Social es un órgano tripartito, pero al final del día es un seguro. Entonces la viabilidad financiera es indispensable. Por eso se necesita del cumplimiento de este tipo de aportaciones, porque el instituto, como cualquier seguro, opera bajo el principio de diversificación del riesgo. Y esto exige, ¿no?, que tengamos esta corresponsabilidad de los sectores involucrados, ¿no? Entonces, sí aprovechar el espacio como Instituto Mexicano del Seguro Social para hacer una invitación a los trabajadores, a los patrones y a todos los sectores involucrados a estar pendiente y a abonar con cualquier tipo de cuestiones en este proceso de implementación del programa piloto, porque en esa evaluación nosotros tenemos que tener esa retroalimentación que es indispensable para el éxito rotundo de la incorporación obligatoria de las trabajadoras y trabajadores al Seguro Social. ¿Habrá la capacidad para poder atender a 2.700.000, dices? Pues hoy el IMSS tiene un reto con los trabajadores del régimen obligatorio. Como bien decía Alberto, es tripartita el financiamiento del instituto, la mayor contribución es patronal, después está la contribución social y la cuota obrera, y hoy tiene un gran reto de atención a los derechohabientes actuales. Sin embargo, no se puede entender a México, como he dicho anteriormente, sin el IMSS. Ahora, con estos nuevos grupos poblacionales que se están sumando, en el sexenio pasado se hizo mucha difusión del programa de incorporación a estudiantes universitarios, aun cuando ya era algo que se había aprobado desde la época del presidente Miguel de la Madrid, pero en este sexenio, pues, dos grandes grupos poblacionales que son jóvenes construyendo el futuro y trabajadores domésticos se incorporan al seguro. Entonces, el reto sí es importante para que se pueda dar la atención efectivamente médica a los trabajadores y las prestaciones económicas y sociales a las que tienen derecho también. Muy bien, llegamos a la parte final, al último tercio de nuestro programa. Me gustaría empezar con tus conclusiones y recomendaciones, Vero. Me gustaría que la gente pudiera tener, pues, tus ideas generales respecto a ese programa y algún tipo de recomendación que puedas darles. Pues primero que nada recordar que la seguridad social es un derecho, y como derecho el Estado está haciendo todo para protegerlo, incluyendo a estos grupos vulnerables frente a la ley. Recordar, o más bien hacer hincapié en que esto es un programa piloto, como bien mencionan, en donde hay que estar abiertos al cambio, en donde para reconocer las deficiencias y mejorarlas tenemos que participar, tenemos que alzar la voz y tenemos que decir en qué sí y en qué no. No solamente es un trabajo del IMSS, como bien mencionan, es un trabajo prácticamente de los tres sectores. Hay que tomarlo, digamos, con cierta calma respecto a todo lo que puede surgir alrededor de rumores o de cierta inseguridad,
todo eso hay que colaborar y estar dispuestos a estar abiertos, participar en esto y prácticamente ir con la información. Y insisto muchísimo, la comunicación es lo principal para que este tipo de programas funcionen. Y el IMSS, comparto con Sebastián, tiene un reto enorme. Para generar confianza tenemos que empezar a ver resultados también en cuanto a la parte de la atención médica. Entonces, ese sí es el reto del IMSS. A medida que esto se pueda ir permeando y puedan haber beneficios concretos y experiencias y testimonios de estos trabajadores, pues así prácticamente se va a correr la voz solito y vamos a tener mucha más ayuda por parte de ese sector para que empiecen a confiar y empecemos a echar a andar todo esto para mucho tiempo a futuro se pueda prácticamente tener este objetivo de no discriminación y con las modificaciones legales pertinentes que deba haber, podemos yo creo generar un cambio muy importante aquí para todos los beneficiarios. Por eso, como bien lo decía Adalberto, la comunicación se vuelve indispensable. La gente tiene que estar convencida, las señoras, los señores de la casa, señoras de la casa, las trabajadoras o trabajadoras domésticas, tienen que estar claras que esto es algo que les va a beneficiar a todos, que esto es algo que no les va a costar y tiene que haber mucha información. Creo, Sebastián, tus conclusiones, tus recomendaciones. Gracias, Pepe, gracias por la invitación. Qué bueno, qué alegría, la verdad, que haya llegado tarde, pero haya llegado una sentencia de la Suprema Corte para hacer patente esta discriminación. La discriminación no la hacía el IMSS, la discriminación viene de la ley, porque la ley es quien hacía esta diferencia. El IMSS tenía que operar bajo el esquema legal que hay. Y mi conclusión viene en el sentido en el que, a la forma en la que vaya evolucionando el programa piloto, pues se cree el andamiaje jurídico necesario para que el programa sea viable en un futuro. Felicidades a la Dirección de Incorporación y Recaudación, a la Suprema Corte, a la forma en la que el IMSS está implementando este primer programa, este primer paso de muchos que se habrán de dar, y es responsabilidad de los abogados. La mano que siempre hemos tendido entre el IMSS y la NADE seguirá muy abierta para que exista un andamiaje jurídico muy sólido detrás de este programa y migremos siempre al cumplimiento y no al incumplimiento de algo que no es potestativo, no es un favor el que le hace el IMSS a la hora de atender a un trabajador y no es un favor el que le hace un patrón cuando afilia al trabajador doméstico. Es una obligación que se tiene que cumplir y es un asunto de justicia social que llega al día de hoy y migremos hacia el cumplimiento. Migremos hacia ella y ojalá NADE trabaje muy de la mano, como siempre lo ha hecho con el IMSS, para efecto de poder tener esta modificación a la ley, que yo creo que es muy importante como un siguiente paso de madurez sobre este programa piloto. Mi querido Adalberto, tus recomendaciones, tus conclusiones. Pues la primero es agradecer el espacio de difusión. La verdad es que cualquier espacio que se le ofrece al instituto con el objetivo de dar a conocer nuestro programa es verdaderamente bienvenido y lo agradecemos sinceramente. Primero es, no le tengan miedo al programa, ¿no? Conózcanlo. En el sitio web del instituto www.ims.gov.mx hay habilitado un micrositio donde tenemos infografías, información, una línea de ayuda, un correo de contacto con el objetivo de dar, ¿no?, este tipo de mentoría, de consejos con respecto a qué es, cómo se opera, qué tengo que hacer para incorporar a mi trabajador doméstico al programa piloto dentro del Seguro Social. Entonces, eso es, primero es a decirles que hay una política de puertas abiertas, una política de plena transparencia para poder dar la información necesaria para que esto se pueda materializar. Y retomarlo, ya lo hablo como autoridad, como Instituto Mexicano del Seguro Social. Verónica y Sebastián dicen algo indispensable y es que hay un reto por delante muy bueno, muy grande, particularmente al IMSS y a lo que tiene que ver con este programa, pero en general a su labor y a su lugar en la historia y a su lugar como este despresurizador o más bien como este materializador de un derecho humano que es la seguridad social, ¿no? Yo creo que sí, es importante que lo digamos. El reto está y en la mejor manera de dar una muestra de cumplimiento son acciones concretas y efectivas con resultados medibles, ¿no? Esa es la principal obligación como Instituto Mexicano de Seguro Social. Lo ha dicho nuestro director. Ya basta de palabras, vamos con acciones. Esto es parte, ¿no? Y lo quiero decir muy en claro. Nos dieron 6 meses, lo sacamos en el mes 3. O sea, primer resultado sobre la mesa está cumplido, ¿no? Hay un compromiso real y material. Pero la segunda es, pues no más promesas. Realmente la gente está cansada de promesas, quieren ver resultados. Y parte del gran reto es ese. Estamos ahorita en una coyuntura histórica y eso es la universalización del sistema de la salud. Y el IMSS jugará un papel muy importante en este proceso de transformación, en este proceso de reestructura y sin duda alguna un éxito en
en el impacto de la seguridad social de los grupos de situación de vulnerabilidad, creo que es una manera importante, correcta de dar ese paso y mostrar un resultado de confiabilidad y digamos, de colaboración con la sociedad, ¿no? Muchas gracias. Pues muchas gracias, Adalberto. Muchas gracias a mis queridos participantes. Muchas gracias, mi querida Verónica, por tu gran participación el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, muchas gracias, mi querido Sebastián, por tus siempre atinados comentarios. Muchas gracias por venir. Gracias, Pepe. Y muchísimas gracias, Adalberto, también gracias. por estar aquí con nosotros. Creo que el programa vale la pena. Creo que es bueno que haya una transformación en la parte social. Creo que México carece de esto. Qué bueno que esté trabajando el tema. Te deseo el mayor de los éxitos. Deseo el mayor de los éxitos al IMSS. Gracias. Y bueno, sobre todo, quisiéramos agradecerles a usted por su paciencia, por su atención y desde luego invitarlos al siguiente programa de Perspectiva, Derecho de Empresa, el programa de la NADE. Muchas gracias. Nos vemos muy pronto.